Hola, muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo al oráculo de Delfos 700. En el último vídeo estuvimos hablando del sabio Aristóteles y hoy vamos a avanzar un siglo más y vamos a hablar de la escuela de la Estoa, de la famosa corriente clásica griega del estoicismo. A lo largo de la historia ha habido una parte común a todas las grandes tradiciones de sabiduría de todo el mundo, las del Lejano Oriente, las del Oriente Próximo, las occidentales, las que vienen de China, las que vienen de la India, las que vienen de Grecia, las que vienen de Roma, y todas esas, o la parte común a todas esas tradiciones de sabiduría es lo que se ha dado en llamar la filosofía perenne. Bueno, pues dentro de la filosofía perenne, una de las corrientes más destacadas y que tiene quizás más punto en común con la mayoría de las restantes es posiblemente la Estoa, la escuela del estoicismo fundada en Grecia por Zenón de Citio en el siglo III antes de Cristo y y de la que destacan autores muy importantes como, por ejemplo, Séneca o Marco Aurelio o Epícteto, por nombrar pues al menos los tres que yo considero más importantes o que considero fundamentales en esta corriente de pensamiento. No voy a entreteneros mucho con disquisiciones teóricas sobre lo que era la Estoa, porque además, bueno, ya sabéis que el formato de estos vídeos es más bien de resumen y porque además yo lo que quiero es más bien invitar a la reflexión acerca de esto. Lo más importante del estoicismo es la enseñanza de que, bueno, la felicidad se logra por medio de la virtud, eso lo tienen en común con Sócrates, Platón y Aristóteles, y animan a la sobriedad de vida y sobre todo al enfocar lo que ocurre, los acontecimientos de la vida, con una actitud imperturbable, con una actitud serena y con una actitud fuerte. Esto lo tiene también en común con el budismo y algunas filosofías orientales. Así, por ejemplo, cuando hablamos de la manera de enfocar con fuerza o con valentía o con imperturbabilidad o con serenidad los momentos duros de la vida, Marco Aurelio nos va a decir: has de ser una roca contra la que se estrellan todas las olas. Ella está firme mientras el oleaje se amansa en su derredor. Fijaos qué imagen más bonita, ¿no? La roca sacudida por tempestades, por olas muy fuertes, por aires y vientos eh, enormes, ¿no? Azotada pues, por inclemencias climatológicas a veces brutales. Pero la roca sigue ahí, la roca sigue en pie, firme, imperturbable, serena. Epícteto, exagerando quizás un poco esta actitud, decía, si el universo se derrumbara, sus ruinas me cogerían impávido. ¿No? O sea, una forma quizás un poco exagerada, ¿no? Si queréis demostrarlo. Pero lo más interesante es que ellos pensaban que podemos utilizar la razón, la virtud moral y la razón para ser capaces, por un lado, de aceptar lo que la realidad nos va proponiendo hoy y por otro lado, de ser capaz de templar y de mantener el dominio frente a las pasiones. ¿Para qué? Pues para no caer, digamos, en las tentaciones, por llamarlo de alguna manera, veleidosas de guiarnos exclusivamente por la búsqueda del placer y la evitación del dolor, y para que tengamos capacidad de aceptar lo que nos está deparando la vida, aunque en algunos o en muchos momentos eso sea precisamente dolor. No es una invitación al masoquismo, no es en absoluto la Estoa una escuela masoquista, para nada, ni que esté buscando ni muchísimo menos el sufrimiento humano, todo lo contrario. Pero sí que es cierto que ahí se distancia de, bueno, pues de otra corriente muy cercana, que es el epicureísmo o hedonismo, fundada por Epicuro, que sí que decía que la máxima que tenía que guiar la vida humana era pues la búsqueda del placer y la evitación del dolor, y que el bienestar se conseguía pues siguiendo esas dos máximas o ese doble principio, ¿no? Pues eso, la búsqueda del placer, del bienestar y la evitación del dolor. En este sentido, la Estoa nos va a decir que, bueno, debemos, por medio de la razón y por medio de la virtud de la voluntad, tener capacidad de saber mediar entre, bueno, pues el disfrute de los placeres que nos vengan sin caer en la tentación de que las decisiones más importantes de nuestra vida estén basadas solamente por la búsqueda del bienestar. Así, por ejemplo, Marco Aurelio decía
debes ser muy tolerante con los demás y estricto contigo mismo. Pero a mí lo que más me interesa no son estas afirmaciones de estos autores, ¿no? O las historias que se cuentan sobre la fortaleza de Séneca ante los dramas que tuvo que vivir en su vida. Me interesa más la invitación que nos hace a la reflexión personal y particular de todo y cada uno de nosotros. Hay un hecho que es evidente, y es que en el mundo el dolor está presente siempre. Y la vida a veces se nos va a presentar en casa y se nos va a presentar en medio de nuestro camino, interrumpiéndolo, cambiando por completo el itinerario que llevábamos y sin pedirnos permiso, pues nos puede hacer mucho daño. Es cierto que, bueno, aquí el que más y el que menos ya ha tenido ocasiones más o menos importantes de toparse con el dolor y todos sabemos cómo es, cómo se las gasta y, bueno, por un lado, entre lo que es la fugacidad de la vida, la sensación a veces que podemos tener de falta de sentido o de vacío, porque una vida que está pues, bastante llena de problemas, de dificultades, de dolores y encima sujeta a la muerte, a la disolución. En este contexto, pues, y hoy día en que estamos haciendo este vídeo, pues asistimos también a una serie de cambios a nivel planetario, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo sanitario, en lo cultural, donde parece ser quizás la primera característica que puede definir a nuestras generaciones jóvenes hoy es la incertidumbre y el miedo al futuro, porque, bueno, desde todos los lugares posibles se nos está diciendo que, bueno, que lo que se nos viene no es demasiado halagüeño. Entonces, bueno, esta percepción del mundo a veces como alienación, como enajenación, ¿no? Un lugar en el que nos sentimos extraños, o en la misma vida, como que a veces da la sensación, a muchísimas personas les da la sensación de que si pusiéramos en una balanza los momentos de felicidad y los momentos de dolor, pues mucha gente dice con una cierta pesadumbre que tal vez no merezca mucho la pena o que carezca de sentido. En este contexto, los filósofos estoicos, que por cierto también propusieron una filosofía de las virtudes junto con Aristóteles, fueron quizás las dos corrientes de la Grecia antigua que más pudieron insistir en esto de una ética de las virtudes para poder, pues eso, andar en la vida, andar en el mundo. Ellos, como decía, nos dicen que debemos mantener el equilibrio, la armonía y la serenidad frente a las cosas que nos suceden. Marco Aurelio también decía que no son las cosas que nos pasan las que nos hacen tambalearnos, sino el cómo interpretamos o pensamos lo que nos pasa. En este sentido, se convierte en un antecedente muchos siglos antes de la actual corriente psicológica de la terapia cognitiva y de la terapia emotivo-racional. Y por eso él decía que debíamos tener la capacidad de desarrollar lo mejor posible nuestra razón para que fuéramos capaces de interpretar lo que nos estaba ocurriendo del mejor modo posible para que no nos hundiera. Él decía, de hecho, que lo que nos daba miedo y lo que nos producía angustia no eran los eventos o los hechos o los sucesos que nos acaecían, sino el miedo que nos producían, la manera en la que los interpretábamos y sobre todo cómo proyectábamos ese dolor hacia el futuro, imaginándonos un futuro peor. Bien, en este contexto yo lo que quiero invitaros a todos y todas es a decir, bueno, ante las situaciones en las que la vida se nos torna compleja, dificultosa, o a veces muy, muy dolorosa, o dura de llevar, o fatigosa, ¿cuáles son los soportes, los baluartes a los que tú te agarras para poder seguir tirando hacia adelante? Porque, bueno, a veces buscamos dentro de los digamos, rincones más recónditos de nuestra razón y no somos capaces de encontrar las respuestas. Otras veces a lo mejor acudimos a la psicología, pero tampoco acabamos de encontrar. Parece como si fuéramos buscando una técnica mágica que nos resolviese los problemas, que nos resolviese nuestra incapacidad de gestionar correctamente nuestras emociones dolorosas o que nos resolviese nuestros puntos vulnerables, nuestros puntos débiles. Y a veces pues incluso la psicología nos puede dejar a medio camino o no, o a lo mejor no encontramos la técnica esa o la estrategia que vamos buscando o el procedimiento que vamos buscando de afrontamiento de nuestros problemas y de nuestra realidad. Si miramos en la filosofía, encontramos raíces o encontramos un fondo al cual podernos agarrar o una razón o un pensamiento o algo, alguna raíz, valga la redundancia, como he dicho antes, que nos permita tener y disfrutar de esa serenidad y de esa virtud
de esa capacidad de fluir con la realidad, de esa capacidad, como dicen los estoicos, de aceptar lo que la vida está disponiendo. Pues eso, yo te invito hoy a que te preguntes cuáles son tus asideros, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son las anclas, que hacen que te puedas afirmar y que te puedas enraizar en la tierra firme y no estar un poco, bueno, pues a disposición de las tempestades y de los temporales que van viniendo, sino ser capaz de seguir tu camino de frente para adelante, sin vacilar y bueno, pues siendo capaz de fluir con todas esas malas noticias que, ¿no? con que la vida a veces pues, nos sorprende o cambia la trayectoria del camino que estamos siguiendo. Te invito a esto, a descubrir cuáles son las razones de tu fuerza, a ver cuáles son tus puntos fuertes, también de paso eso te puede revelar posiblemente cuáles sean tus puntos débiles y bueno, pues seguir en esta actitud de búsqueda porque al fin y al cabo, como decía el sabio Sócrates, no hay otra manera, no hay otro camino de poder acceder a la sabiduría, de poder acceder a esa sabiduría perenne que la búsqueda. La búsqueda y preferentemente la búsqueda dialógica, la búsqueda en diálogo, la búsqueda con otros. El atender a las experiencias ajenas y el ser suficientemente sabio para oír los testimonios de las personas que nos han precedido y que nos pueden abrir a lo mejor caminos o itinerarios que sean transitables. El mismo Marco Aurelio, de nuevo, decía que la naturaleza nos ha dado una boca y dos oídos porque nos quería decir que era más importante escuchar que hablar. Por eso también os voy a invitar a que, bueno, pues abramos los oídos no solo de la cabeza, sino los oídos de nuestra interioridad para ver qué es lo que la vida nos quiere mostrar y qué tipo de luz nos quiere invitar a recibir para entender cuáles pueden ser pues esas agarrederas o esas asas a las que podemos asirnos cuando llegan los momentos duros. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Si te gusta el vídeo, pues compártelo con tus amigos. Y nada, y nos vemos en la próxima ocasión. Un abrazo.